Santo, santo, santo. Quizás ni se dio cuenta de lo que estuvo diciendo hasta recién. Pero no es una receta mágica que otro hace por usted. Para poder ver la mano poderosa de Dios en su vida, si tú le adoras, iglesia, si tú le llamas, iglesia, si tú le buscas realmente al Dios vivo y poderoso, Él se va a manifestar, no solamente con exteriorizaciones que son fantásticas y maravillosas, sino que vas a ver el poder de Dios en tu vida. Algo que estás deseando, algo que estás anhelando, algo que solo el corazón de Dios conoce. Y hoy puede hacerlo en este día, si le adoras, si le buscas. Sí, los dejo en libertad a los músicos y tome asiento, hermano. A veces estamos esperando en el otro, porque el pastor tiene poder de Dios, porque el evangelista tiene fuego cuando ministra, porque esa hermana cuando ora me hace sentir algo especial. Por supuesto. ¿O pensabas que era de otra manera? Porque ese hombre se arrodilla cada día y busca a Dios. Porque esa mujer seguramente dedica mucho tiempo para estar, como decía Leandro, en comunión con Dios. Claro que sí. No estamos hablando de ministerios, estamos hablando de presencia de Dios. Estamos hablando de poder de Dios. ¿A quién se lo dio? ¿Solo a los 5 ministerios? Los necesita, ¿y cómo? El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro. Sí, lo necesitan, claro que sí. ¿O no? No puede haber ministerio si no hay dones. Si no hay dones no puede trabajar, no puede ministrar. Eso estamos hablando de ministerios mayores, superiores. Pero ¿a quién le dijo, iglesia? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ese será salvo. El que no, el que rechaza, será condenado. Y les daré, claro, está chiquito. Pasa eso. Pensamos que el poder es solamente para algunos particulares individuales, algunos abonados o algunos que tienen alguna especie de acercamiento. Le dijo ir por todo el mundo. ¿A quiénes? A ustedes, a los que fueron y a los que vendrán. Y te dio poder, y no te dio un pequeño poder. En mi nombre. A veces ni nos animamos a repetirlo porque tenemos temor de no tener ese poder. En mi nombre. Claro que sí, ¿en el nombre de quién? De Buda, de Mahoma, de Hare Krishna, de un hombre de ciencia, de un hombre político, de un hombre de gran renombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús echará fuera demonio, iglesia, y los demonios tienen que salir. ¿O ustedes creen que hoy no están trabajando y operando y actuando? Sí, tienen días especiales y particulares, también lo sabemos. Ayune, por eso está convocada la iglesia todos los martes a hacer ayuno. ¿Sí? Hay días particulares que ellos trabajan. ¿Cómo no vamos a trabajar nosotros? ¿Están enojados? Claro. Y por todo el mundo predicad el evangelio y tendréis poder para poder hollar. Sí, claro. ¿Qué es? Una de esas que tiene, ¿cómo le llaman? La cascabel. ¿De qué se trata? ¿De eso? No, y bastante castigo tiene por haberse sublevado contra. Usted sabía que no se arrastraba, ¿no? ¿Sabía que no se arrastraba? No se arrastraba la serpiente. Ese es el castigo. Y usted dice, ¿qué culpa tenía el pobre animalito? Se prestó, el enemigo lo usó. No sea instrumento de Satanás. ¿Qué me está diciendo, Viviana? ¿Que podemos ser instrumento de Dios o no? Según quien gobierne nuestras vidas. Por eso necesitamos poder de Dios. Poder de Jesucristo, poder genuino. Sí. Para hollar serpientes y escorpiones, que se trata del mismo adversario. Y créalo que hay rangos que tiene también de poder y autoridad. Esos demonios caídos también en un tiempo eran arcángeles, serafines, querubines, terafines. Ellos también tenían un rango. Y hay algunos que son muy poderosos de los que cayeron.
Y no es tan fácil sacarlos. Porque le fueron a decir a Jesús los discípulos, ¿qué pasa, Señor, que nos diste poder? ¿Vio que ustedes están escuchando ahora? Y yo les estoy diciendo que tienen poder. A los discípulos le pasó lo mismo. Le dijo, sígueme, y les dio poder, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el gadareno? No pudieron. ¿Quién no pudo? Pedro. ¿Quién no pudo? Juan. Les dije, no se trata de nombres, se trata de poder de Dios. Y hay géneros que salen solo con ayuno y oración. Por eso la iglesia está convocada en este 2023 a un compromiso genuino. No podemos estar perdiendo el tiempo. No podemos estar inmersos en otro tipo de cosas que no sea esta guerra espiritual que tenemos de ganar las almas que se pierden. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es el trabajo? Ganar las almas. Hay que ganar almas para Cristo. Ese es todo el trabajo. Y después sí, adentro de la iglesia hay un montón de trabajo, porque una vez que uno los trae y ganamos almas para Cristo, hay que empezar a desarrollar todo el trabajo. Hoy lean y decía parte del trabajo que tiene la iglesia. Se asiste a la necesidad, ¿verdad? Si se le provee. También está algo que no recordamos y me hago cargo también porque lo repasamos juntos. Antes era el costurero, porque las hermanas iban, cortaban, cosían, tejían, ponían, y ahora está el roperito, ¿sí? Susi, que anda por allá, Griselda, Alejandra, ahí trabajando a cargo de proveer de ropa a quien no tiene. Ahí los chicos nombraban, lean, de proveer alimento al que no tiene, ¿sí? Ahí las hermanas que van a los hospitales, de proveerle, como todos, están un poquito de descanso, como todos los años, como todos, pero en febrero arrancamos con todo, asistiendo al espiritual. Y en la iglesia también tenemos que trabajar para esto. Y hoy les voy a leer algo que muchas veces lo escuchamos en oraciones. Es un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Les prometo ser cortita como Diego. No miento. El que avisa no traiciona, ¿verdad? Hay un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que muchas veces hasta lo escuchamos repetidamente en las oraciones cuando hacemos. Si yo le digo este versículo, usted va a decir, ¡oh, ya lo conozco, Vivi! ¿Qué le parece si lo abrimos y lo leemos? Y me va a decir, ya sé, ya lo conozco. Buscamos en Santiago, capítulo 5. Palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 7 de la palabra de Dios. En mi Biblia, que es la Reina Valera, hay un montón de versiones, pero veo que algunas les cambian el titulito o tienen unas apreciaciones que son como más fácil de comprender. En esta, el título que tiene es Sed pacientes y perseverad. ¿Cuántos poseen este fruto? Dentro del fruto que nos produce el Espíritu Santo, uno de ellos es la paciencia. ¿Cuántos tienen este fruto? ¡Cuánta sinceridad, por el amor de Dios! Ni uno me levantó la mano. ¿Nadie tiene paciencia? Qué bien que está la palabra entonces. Es inspirada por el Espíritu Santo. La necesitamos entonces. ¿Sabe qué le pasa al cristiano? Le pasa lo mismo que al mundano. Cuando no está lleno del Espíritu Santo, las obras de la carne gobiernan nuestra vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el fruto del carácter de Jesucristo, entre ellos, produce en nosotros paciencia. Es más, si usted leyera en Hebreos capítulo 5, se va a encontrar que la paciencia produce algo muy particular en la vida del cristiano.
O sea que, ¿es necesaria la paciencia? ¿Y cómo? Solo para tenerle... ¿Cuándo se tiene paciencia? Pregunto. ¿Cuándo se tiene paciencia? Cuando se espera algo y no llega, y no llega, y no llega. Pero llegó María, ¿verdad, Leandro? Llega. Y a veces estamos esperando la salud, poder levantarnos, salir de ese proceso difícil, pero llega, ¿verdad, Antonio? Y le podría mirar a cada uno a la cara, aún allá lo último de todo, y preguntarle a Ani, llega, ¿verdad? El momento de disfrutar en la casa del Señor, con tu familia, con tu hijo, con el anhelo muchas veces de pasar al altar para recibir la bendición, porque entiende su alma y su espíritu que algo está pasando porque Dios está trabajando. Llega, ¿verdad? A veces hay que esperar, ¿no es cierto? Y los puedo mirar a cada uno en rostro, aunque la luz esté medio tenue, los veo igual por allá. Hoy los veo bien. Se ve que tengo este. Llega, ¿verdad? Todo llega. Y en el reino espiritual mucho más. Y cuando confiamos en Dios y en su palabra mucho más, pero hay que creer. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Lo cantamos después? Algo va a suceder cuando usted tiene fe en Dios. Claro, pero la fe a veces, ¿qué pasa? Se quiere apagar. Porque no vemos los resultados. Y somos totalmente, queremos todo inmediatamente para allá, para allá, para allá, para ayer, para ayer, para ayer. Y si no, Dios no es Dios. Y si no, la iglesia no está a la presencia de Dios. Y si no, el hermano, queremos los resultados ya. Pero va a ver a la luz de la lectura luego que a veces hay que pasar por un proceso. Decía, sed pacientes, y la otra palabra dice, y perseverad. ¿Qué significa la palabra perseverancia? Pasa el tiempo y ahí está. Pasa el tiempo y ahí está. Y vino el viento y la tormenta y ahí está. Y no se mueve. Y le dice, y viene usted a una persona llena de Dios hace 40 años atrás y le pregunta, pero ¿vos crees en Dios? Claro. Y te pasa de su ánimo. Y venís 10 años después y sigue creyendo en Dios, todavía un poquito más. Y venís a los 20 y ahí está firme en la roca y persevera. Pero no tuvo todavía el resultado que estaba esperando, pero persevera en la palabra, en el creer. Y aquellos que somos iglesia, si no tenemos paciencia y no perseveramos, difícilmente podamos ver su rostro, porque los tiempos son muy difíciles, porque Satanás está tratando de sacarte del centro de su voluntad, porque él quiere venir y arruinar el trabajo que un día el Señor hizo. Y vamos a ver cómo lo hace. Hay un verso que les voy a leer ahora que habla sobre la lluvia. ¿Cuántos saben cuál es el símbolo, el significado de la lluvia en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben lo que significa? Sinónimo de qué es la lluvia. ¿Alguien sabe? ¿Tampoco? Es una bendición, sí. ¿Qué más puede ser? ¿Quiere descubrirlo junto conmigo cuando se lo leo? Así quizás le alumbro en algo en esta tarde. Dice el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Como Pedro, ¿viste? Señor, ya lo perdoné una. Señor, ya lo perdoné. ¿Hasta cuántas? 70 veces 7. Y le aclaró, paréntesis, en el día. Por las dudas. Porque capaz que son 70 veces 7 en la vida. Y el Señor le aclaró. ¿Qué le aclaró? Tenés que perdonar todo el tiempo. Básicamente le quiso decir eso. Pedro era impaciente. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia? ¿Hasta cuándo tengo que alentarlo, hermano? ¿Hasta cuándo? 5 años, 2 meses, un tiempito. ¿Hasta cuánto le tengo que decir? Crea en Jesucristo, busque su rostro, llénese de Dios, lea su palabra, viva lo que le... ¿Hasta cuándo? Oh, ¿que no será mucho? ¿Hasta dónde dijo, hermana?
Así dice el texto. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y viene con un ejemplo. Tengo que tener paciencia como quién. Y le da un ejemplo en la palabra, el pastor Santiago. Y les dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba. Y ahí viene el verso que yo les digo. ¿Hasta que reciba qué? La lluvia. ¿Cuál? ¿La lluvia es la lluvia la misma siempre? Ahí sí, es agua que cae del cielo, Vivi. ¿Siempre la misma para el labrador? ¿Por qué cree que el Señor, a través de Santiago, por el Espíritu Santo, deja esta palabra para que la compartieran, la compartamos y la sigamos compartiendo hasta que el Señor disponga? Para que aprendamos algo. Tienen que tener paciencia hasta la venida del Señor, y le pone el ejemplo como hace un labrador. El labrador antiguamente no es como ahora. Era un trabajo muchísimo más duro que hoy en día. Otros hoy, que no tienen quizás un poder adquisitivo, un capital muy importante, sigue trabajando la tierra como hace 2000 años atrás. Pero la tierra no se trabajaba de la misma forma que ahora. Entonces le da el ejemplo. Mira cómo hace el labrador. ¿Cuántas veces escuchó la palabra lluvia temprana y tardía? ¿Cuántas veces escuchó orar a alguien y escuchó este versículo bíblico que no está solo en Santiago? Está también en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces lo escuchó? Muchas. ¿Cuántos saben lo que significa? Wow, uno. Hoy estamos para aprender entonces. ¿No saben lo que significa la lluvia temprana y la tardía? Qué bueno entonces que el Espíritu Santo viene inspirando. El labrador, cuando comienza a trabajar la tierra, si él tuviera que hacerlo, lo tiene que hacer durante todo el año, pero el que sabe qué etapas del año va lloviendo, es más intensa o viene sequía. ¿Cuál es el problema de Argentina en este momento? ¿La qué? ¿Cuál es el gran problema de que haya sequía? Los que están en la ciudad dicen, bueno, no me mojo, pero los que están en el campo, mirá cómo el labrador tiene que trabajar y espera el precioso fruto de la tierra. El labrador vive de lo que cosecha. Pero antes de todo ese proceso, tiene que trabajar la tierra. Y a veces la tierra es seca. A veces la tierra es árida, no tiene nutrientes. A veces esa tierra no sirve para producir. Y te hago una pregunta. ¿Qué dice la palabra que somos nosotros? ¿Qué somos? Tierra. Somos polvo, literal. ¿De dónde venimos? ¿Cómo nos formó? ¿Cómo nos hizo Dios? ¿Del qué? Del polvo de la tierra. Formó a Adán, le dio soplo de vida por el Espíritu Santo y luego de su costilla mientras dormía sacó a quien sería su compañera. Somos tierra. Y si lo quiere comparar con la tierra, a veces somos secos, áridos, no podemos producir. Y Dios, que es el dueño de esta tierra, porque es dueño suyo, ¿verdad? Y mío, y del que está allí, hace un trabajo muy grande. Y la lluvia temprana tiene una función. Si se llama temprana, ¿por qué cree que se le dice temprana? ¿Porque sale a las 6 de la mañana? ¿Porque llueve muy de madrugada? ¿Por qué cree que se le llama lluvia temprana? Porque viene antes de tiempo. ¿Antes de qué tiempo? Antes del tiempo de producir en la tierra. ¿Vio que ahora hay sistemas de riego? Y aún así no alcanza para toda la tierra y muchos millones de hectáreas se pierde
la producción por falta de agua. Porque aunque hace el hombre todo lo que puede y el intelecto ha crecido de tal manera y la ciencia de tal manera para poder llegar con sistemas de riego, y aún los antiguos, los mayas, los aztecas no tenían la ciencia que tenemos ahora y se las ingeniaban para tener sistemas de riego, aún así tenían que esperar que venga la que Dios decía del cielo y que llegara, porque si no preparaba esa tierra seca, cuando se depositara la semilla, no iba a germinar. Uno de los procesos de la lluvia temprana es preparar la tierra. Es más fácil para el labrador. ¿Alguno de ustedes plantó alguna plantita? ¿Se le ocurrió alguna vez introducirse en el mundo de la vegetación y plantar algún arbolito? ¿Hay alguien que se dedique a eso? Yo la veía a mi tía, ahora la veo a mi mamá. Conozco por acá a Gri que le incursiona en todo ese tema y le gusta. Y aprendí que a veces, vio como la cizaña y el trigo, cuando uno quiere sacar vio que se llena de yuyo y cuando la tierra más seca es peor. Brotan yuyos y encima brotan yuyos vivos, como la cizaña. Se parecen a la planta que está al lado para que no la saques. Imitan a la planta que está al lado. Y si la querés sacar cuando la tierra está seca, hace fuerza y capaz que sacás todo. Y dañás la raíz del otro. Pero si le echás agua y la tierra empieza a ceder, es mucho más fácil y está preparada. ¿Es lo mismo querer cavar en tierra seca que cuando la tierra está más húmeda? La lluvia temprana que te enseño es símbolo del Espíritu Santo. Viene a tu vida para trabajar tu tierra, para que esté preparada. No es la elocuencia humana, no son la multitud de libros, y no estoy diciendo que por favor no te instruyas porque lo hago. Estoy diciendo que el Espíritu Santo es el máster, el supermáster que sabe cómo preparar tu vida y la mía. Él viene y sabe cómo desmalezar luego. Pero ¿quién tiene que hacerlo? El que trabaja la tierra. Y por eso muchas veces viene el pastor, o viene su esposa, o viene el obrero que se prepara con una palabra y empieza a trabajar en la tierra. Cuando lo dejas hacer y el Espíritu Santo a través de ellos comienza a trabajar para sacar los yuyos que no sirven y que contaminan la tierra porque le sacan los nutrientes que tiene para nada. Si usted deja que eso crezca, le quita lo que sirve realmente de la tierra y no pasa nada luego. Y usted a veces está en esa condición, lleno de yuyos y maleza que el Señor quiere trabajar. Y vino la lluvia temprana sobre su vida, porque esa lluvia ya llegó. Yo lo sé. Es más, hay dos almas que hoy están en este lugar, que el Espíritu Santo es el encargado de trabajar en esa tierra para poder ablandar. Quiere quitar nuestra dureza, nuestra resistencia, porque entonces es más fácil depositar la semilla. Y ahí viene el trabajo ¿de quién? Del labrador. Hay que arar, hay que surcar, hay que poner una semilla. ¿Y cuál es la semilla que ponemos? Su palabra. ¿Qué es lo que vamos a depositar en tu vida o en la tuya? ¿Qué es lo que anhelamos depositar en cada uno de ustedes? Este libro. No hay otra cosa más que la palabra de Dios. Esta es la buena semilla. Cuando yo te estoy diciendo y te leo lo que dice este libro, es la verdad de Dios y no puedo plantar otra cosa. Si yo en tu vida planto ciencia humana, ¿qué va a crecer? ¿Qué va a crecer? Dígamelo, por favor. Y si yo planto en tu vida materialismo, el exitismo,
tenés que tener 3 casas, 2 yates, 4 aviones, 55 no sé qué. Si yo planto en tu vida eso, ¿qué vas a buscar y qué quiere crecer? Materialismo. Y si yo planto en tu vida la fe en su palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Jehová es mi pastor, nada aquí me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si yo planto la verdad de Dios, ¿qué va a crecer en tu vida? Un hombre, una mujer espiritual que está lleno de fe. Fe en su palabra. Tengo que plantar eso. Claro, pero es aburrido. Para vos que no conoces el poder de Dios. Atrévete a dejarte trabajar en tu tierra por el Espíritu Santo y que llegue la lluvia temprana para poder ablandar y que Él pueda poner semilla en tu vida. Y decime qué pasa cuando empieza a ver el crecimiento. La lluvia temprana que prepara luego de eso, dice la palabra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea que necesito también de otra lluvia y vamos a hablar en un ratito de esa. Pero le leo estos versículos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿En qué tienen que estar firme mi corazón? Y la palabra que me dice, porque a veces decimos, sabemos, ¿no? Porque repetimos en la palabra. ¿Y la palabra qué dice? ¿Cuánto lee usted la Biblia? ¿Cuánto conoce usted la Biblia? ¿Cuánto sabe usted de la voluntad de Dios? No solo para la iglesia en general, sino para su vida personal. ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo de su día, no de su vida, de su día para escudriñar y escarbar esta palabra, para que su corazón se afirme en ella? Sed santos como yo soy santo. Entonces no tendríamos duda de que el Señor demanda de nosotros santidad. Ay, pero no, dice que solamente a los que canonizan son santos. Sin santidad, ninguno verá a Dios. O sea que la santidad es para ¿quién? Afirmen sus corazones en la palabra de Dios, pero para eso hay que conocerla. Y le dice algo más. Porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo es Vivi mañana? ¿Qué sé yo? No tengo idea. ¿Pero cuánto falta? ¿1 mes, 2 meses, 1 año? Tengo la más, puede ser ahora. ¡Ojalá! Ojalá suene la trompeta, me voy así, se queda mi anillito, mi lente, los micrófonos, todo prendido. Y por fe en el Señor nos vamos todos de acá, ¿verdad? Nos vamos todos de acá, ¿verdad? Claro que sí. Ojalá fuese hoy. Hoy nos preparamos, era domingo, pero ¿y mañana lunes? Y dijo Lean, se nos fue enero. Mamita, y se nos va el año. Y cada día se van acortando porque es palabra de Dios. Afirme su corazón en la palabra porque ella no miente. El día del Señor está cerca. No sé si será mañana, dentro de 10, 20. Ay, pero yo quiero ver crecer a mis hijos. Que los venga a buscar ahora y tenerlos preparados. Porque si viene el Señor, se van al cielo para vida eterna. Enseñales cuál es el camino. Enseñales a vivir en comunión con el Señor. Pero eso es una experiencia personal y por supuesto. ¿Y a mí qué creen que me pasó? ¿Que yo soy salva por derecho de apellido? Me tuve que encontrar con el Señor. Pero me enseñaron. Y me educaron. Y veía el ejemplo en mi casa. Haga lo mismo. La venida del Señor está cerca y capaz que no es para todos en general. Y si llega para tu vida hoy, miro para otro lado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada?
La venida del Señor puede ser, habla de la venida del Señor, habla de que viene en una nube, no toca la tierra, habla de con un sonido de trompeta la iglesia se eleva, habla de eso. Pero te pregunto, ¿acaso usted sabe si se levanta mañana? Un domingo de hace más de 12 años atrás, llegamos con Carly a la casa del Señor. Él vino, subió, hizo su servicio. Trabajamos, terminó el culto y fue una gloria después de que terminó el culto. Nos abrazamos, nos saludamos los hermanos. El Espíritu Santo hizo una fiesta. Menos mal, ¿cómo nos preparó? ¿Y saben qué? Llegamos a casa, comimos el guisito de lenteja que había quedado del sábado de mi mamá. Se sentó a la computadora, le dije, no tenía ni idea de cómo prenderla. Carly, ¿no me preparás, por favor, lo que va a ser el Pedicón Nacional para el 9 de julio? Porque estábamos en junio. Ya te preparé todo, se sentó, me hizo y puso en el Google Pedicón Nacional en la pantallita. Y me dice, no me siento bien. Fue al baño, volvió. No me siento bien. Llamamos a la emergencia. La emergencia nunca llegó. Llegó primero mi hermano y mi otro hermano. ¿Y sabe qué? Él ese día se levantó con todos sus planes, sus proyectos, vino a la casa del Señor, hizo su servicio, llegó a casa y el Señor se lo llevó. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Trabaje, persevere, tenga paciencia. No se frustre porque dificultades, el que trabaja la tierra tiene muchas. El sol abrasador, los días de calor, hay que trabajar duro. Por eso le da los ejemplos que le da, porque hay algo muy importante que se viene. ¿Quién le puede dar vida eterna a usted? Le pregunto. ¿Quién le puede garantizar? ¿Cuál programa económico, político, social o lo que quiera le puede garantizar la vida eterna? Pero Jesucristo sí. ¿Cuándo? Cuando pasan estas cosas. Como esto. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis ¿Que eso está dentro de la lista para que yo no entre al cielo? Yo pensé que solamente no entraban al cielo los asesinos, los homicidas, los suicidas, los violadores, los... Leo de nuevo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis... ¿La 1960 dice lo mismo que todas las demás versiones? No está escrito acá arriba, ¿no? ¿Sí? Dice, para que no seáis... Que no puedo criticar, ni enojarme, ni discutir. Podés hacerlo, arrepentite. Pedí perdón. ¿Qué dice el Señor? No te quejes, pero a mí no me gusta. No te quejes. Pero yo no quiero así, no te quejes. Pero a mí me gustaría, y no es el problema la situación. A veces es el hermano. A veces es con la hermana. No os quejéis. ¿Quién lo dice? ¿Viviana? No. La palabra. ¿Qué dijimos que había que perseverar en qué? ¿En la? La palabra dice eso. Parte del trabajo espiritual que tenemos es estar juntos. No te quejes unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el Señor dice, yo no miro, yo no me doy cuenta. ¿Eso dice el Señor? No dice eso. Dice que vos no condenes, que vos no juzgues, que vos no te enojes. ¿Por qué? Porque el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomá como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ay, si te tengo que ver que te pongan en un lugar y te acierren los brazos, las piernas. ¿Usted sabe que hay hombres de Dios que murieron aserrados? Ay, si te tengo que decir que por el nombre de Jesús te aten con caballos y te descuarticen cuando salen. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Ay, si te tengo que decir que te tienen que crucificar, si te tienen que quemar.
si te tienen que decapitar. Ese no es el Evangelio. Ah, ¿no? Ese es el Evangelio. Así nació, con la sangre de los mártires. Porque muchos no vieron por sí mismos, pero sí por el amor al Señor y la obra que les había encomendado. ¿Y por qué nosotros no podemos tolerar un poquito y no tenemos paciencia y no podemos esperar en la venida del Señor? Y no estamos esperando la lluvia temprana y la tardía para producir fruto. Si Él nos llama una y otra vez. ¿A quién? ¿Al hermano? ¿A la hermana? ¿A quién? A vos también en este día te está llamando. ¿Cuántos escucharon la prédica del martes? Ay, vengan los martes, por favor. Eso es lo que se pierden. Vengan también los martes hay culto. Y si no, pregúntenle a Silvia lo que recibió, ¿o no? ¿No, Silvi? No escucho el amén. El amén de una pentecostal. Gloria, ¿viste que el amén de una pentecostal? Ustedes me dicen, ay, esa sectaria, Vivi. No. Vio que entendió, porque a veces las características, que solo los pentecostales van al cielo, y no. Todo aquel que confiese el nombre de Jesús, ese será salvo. Pero los pentecostales tenemos un plus, una característica. ¿No? Sí, lo pregúntenle a los chicos que me vieron ayer. El power, el fuego, el poder de Dios está en nuestras vidas de tal manera que nos sacude. Es una experiencia, no es una denominación. No es si yo soy cristiano evangélico, tal, voy al cielo. No, los bautistas van al cielo. ¿Y sí? Si dijeron que Jesús es su Salvador, ¿esa no es la premisa? Pero el que no recibe la experiencia del poder del Espíritu Santo sobre su vida, lo que se está perdiendo. Búsquelo. Si le adoras, y si le llamas, y si le buscas, está ahí. Lo cree un niño de 8 o 9 años y lo recibe. ¿Por qué no lo va a recibir usted? La palabra le dice, he aquí tenemos por bienaventurados. Este evangelio no es para mí. A los que sufren, chicos. Son dichosos y felices los que sufren. ¿Qué evangelio estás predicando, Vivi? Yo no vine al Señor para sufrir. Pare de sufrir. ¿O no? ¿No predican muchos así de esa manera? Ajá. Pero no habla del sufrimiento del pecado. No habla del sufrimiento que te trae el lastre de lo que es esa lepra que se convierte en pecado en tu vida. No te habla de eso. Te habla de sufrir por causa de Jesucristo. Cuando te vituperan, cuando se burlan, cuando se ríen, cuando te ponen motes, cuando hablan escondiditas tuyas. ¿Usted cree que no le pasaba a Ezequiel? Ay, Ezequiel, qué sermón más maravilloso que diste. Y se encontraba con el otro en la puerta. Este Ezequiel me tiene repatilludo siempre con el mismo mensaje. Dale que te llene el Espíritu Santo. Dale que te llene el Espíritu Santo. Eso hacía el pueblo de Dios. ¿Quién? ¿Los mundanos? No. El pueblo de Dios. El Señor nos habla y nos apercibe, porque muchas veces nos desanimamos y nos desalentamos con las dificultades y los problemas de esta vida. Por eso empezaba la prédica, que tengamos paciencia y perseverancia, porque va a haber victoria. ¿Cuándo? Allá en el cielo, por supuesto, pero hubiera yo desmayado si no creyera que veré la gloria y la victoria de Dios en la tierra de los vivientes. Acá hay victoria, acá hay victoria. Para vos que estás pidiendo por tu hijo, aunque no lo veas, mi abuela oró, clamó, pidió oración y entraba sin ver por la puerta de aquel lugar que era la iglesia en ese momento, y le decía a la hermana, ora por mi hijo, ora por mi hijo, ora por mi hijo, ora por mi hijo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? A mi abuela se la llevó, pero a su hijo y a su otro hijo y a su otro hijo y a su otro hijo cumplió con la oración que le pidió al Padre, que seas salvos y que sean tus siervos. Dios te escucha. Dios te escucha, pero tenés que ser una mujer de oración, una mujer de fe, un hombre de oración, un hombre de fe, alguien que consagre su vida. No es gratuito. Ay, yo quiero eso que tiene, búscalo.
Búscalo. Y le dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Todos quieren el fin. Y todos quieren ser como Job, que vinieron sus familiares y les trajeron todo, pero tuvo que perder su casa, su ganado, su hacienda, sus hijos y encima la gotera continua. Perdés todo y con lo único que te quedás es con una mujer que te dice, maldecí a Dios y morite, y tampoco quisieras tenerla. Decí la verdad. Decí la verdad. Luego, ¿qué pasó a este hombre? Se le pudrió la carne. Tenía olor su carne. Se caían sus pedazos. Agarró una teja porque no aguantaba para rascarse. Y pasó la mujer viendo la necesidad que estaba teniendo ese hombre y no lo pudo entender. A veces te pasa así. Ves el dolor en el otro, ves el sufrimiento en el otro y le decís todavía con autosuficiencia, ¿dónde está tu Dios? Fatua. Hablaste como cualquiera de ellas. Sos una mujer sin fe. Ese hombre estaba esperando aliento, cobijo, que alguien le pudiera traer una palabra. Sus amigos agarraban la palabra que conocían y le decían, estás así porque algo malo habrás hecho delante de Dios. Así son muchas veces los fariseos. Se visten blanquitos, impecables, y le mandan a los demás lo que ellos no pueden hacer. Y le exigen a otros lo que no pueden vivir. Está esperando. Aprende de ese ejemplo de aflicción. Cuando veas a alguien que está pasando por un momento difícil, no lo juzgues, no lo critiques, porque me gustaría verte en sus zapatos si sos capaz de soportar un poquito así. ¿Sabes por qué no? Porque Dios es tan bueno que te da la cruz que podés sobrellevar. Porque si te pusiera en el lugar del otro, capaz que salís corriendo. Así que nunca le digas al Señor, porque tanto para mí. Sobrellevás, si es la carga que Dios te impone, lo que Él te puso y te dará la salida. Hay una diferencia entre eso y el pecado. Le dijo, aprende de Job, mira toda la vida, pero esperó en el Señor, que el Señor es muy misericordioso, muy. Nunca le digas a Dios, porque no tiene amor y misericordia, porque Él la tiene más que nadie. Dios es amor, es muy misericordioso y compasivo. Y le dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no. Y otra vez de nuevo, para que no caigáis en condenación. Otra vez de vuelta, tan exigente la palabra. Si vos le dijiste al Señor que sí, ¿cuántos de ustedes cantaron ese coro viejito que dice, digo sí, sí? ¿A qué le dijiste que sí? A Él como Salvador, ¿le dijiste que sí? ¿Jesús es tu Salvador? ¿La sangre de Cristo te compró? Sí. ¿Le dijiste que sí al Espíritu Santo? Él te dijo que derramaría. ¿Le dijiste que sí? ¿Le dijiste que sí al compromiso del servicio? Sí, va bajando. ¿Cuántos le dijeron que sí al compromiso del servicio? ¿Cuántos siguen trabajando igual que hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15? No voy más para atrás. ¿Cuántos hace que permanecen? ¿Cuántos recién empiezan? ¿Cuántos recién empiezan al servicio? ¿Nadie? Acá en esta iglesia no hay nadie que recién empezó y se comprometió con el Señor. ¿No hay nadie? Estoy hablando de servicio. No estoy hablando de congregarse. ¿Me entiende clarito usted, verdad? Congregamos todos los creyentes. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Cuántos se comprometieron al servicio de Dios? Gracias.
Nadie más se comprometió al Señor. Qué buena oportunidad cuando te convoque a la oración, para que te comprometas con el Señor, porque sabe lo que está necesitando el Señor, que venga la lluvia temprana que llegó, pero también la tardía. Si llega la lluvia tardía se va a producir fruto. Esa es la función de la lluvia tardía. Si no, pregúntele a Elías. 3 años y medio, seco. ¿Por la oración de quién? De Elías. ¿Sí? Seco estaba todo, seco. Pero por la oración de Elías, así dice la palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga. No dice lo critique, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. No es a los que tienen 80, 90. Es a los que tienen experiencia probada y sabiduría de Dios. Y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, no sanará. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué hace el Señor? No, el Señor no hace. Sí, lo levanta. Tengo experiencia también en eso, lo he visto. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando termine el culto? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a orar? ¿Cuántos van a orar? ¿Sabe por qué muchas veces no recibe? Porque hay un techo de amianto sobre su vida y el corazón está cerrado y no puede recibir. Pero también oramos por eso, para que se rompan las cadenas, para que se caigan esos muros que te rodean, para que puedas recibir el perdón, el amor de Jesucristo y seas transformado, mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Elías, y ahí está, ¿era sujeto a qué? No, Elías era perfecto, no se equivocaba nunca, todo lo que hacía era impecable, era el número de 10, estaba en el cuadro de honor, nunca se equivocó en nada. ¿Eso dice? ¿Era un hombre sujeto a qué? ¿Semejantes a las de quién? Yo no, hermana, yo no me equivoco nunca, jamás me equivoco, yo hago todo perfecto. A mí usted me dice así, yo hago así. La otra es la que se equivoca. El espíritu de Obodia y Sintique. Las dos recontra necesarias, ¿viste? Para la hora. Pero resulta que una era mejor que la otra y no soportaba que la otra hiciera. ¿Qué dice el Señor? ¿Pasiones como las tuyas? No, usted no, ¿verdad? Como las mías, yo sí, la primera. Pero ¿sabe una cosa? Le digo a todas esas pasiones que el Señor las mate y renuncio cada día que comienza para que el poder de Dios se manifieste, pero eso no me va a impedir hacer. Dice en Primera de Reyes capítulo 18, respecto a ese versículo que le estoy leyendo, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe. Estaba todo seco. Porque una lluvia grande se oye. Se le morían las vacas. No había un centavo en todo Israel. ¿Saben por qué, no? Porque escuchaban a los 400 profetas de Baal, pero no escuchaban al profeta de Dios. Y si usted lee todo el capítulo anterior, se va a encontrar con un Elías que casó a los 400, hizo un altar. ¿A quién? ¿A quién le hizo el altar? ¿A quién le hizo el altar Elías? ¿A quién le hace usted su altar? ¿A su matrimonio, a su hijo, a su trabajo, a su empresa, a su familia? ¿A quién le hace un altar? Haga un altar a Dios. Consagre su vida al Señor. Elías hizo eso. Lea ese capítulo, es maravilloso. Y los probó.
¿Y dónde cayó fuego? En el altar de Dios. Él lo consumió. El agua, las piedras, el sacrificio. Porque cuando llega el fuego de Dios no hay nada. Y después se hizo lo suyo. Agarró los 400. Y lo que tenía que hacer Elías lo hizo. Y después de eso, Elías le dice a Acab, pobre Acab, la mujer que le tocó. Busque una mujer sabia, por favor. Se viene una gran lluvia, después de 3 años y medio que está todo seco, re seco, re seco. Y yo le digo, se viene un avivamiento, iglesia. Y usted en su corazón está, ¿qué es eso? Es que resucite la vida del Espíritu Santo en la tuya. El avivamiento es que la iglesia esté encendida en el fuego de Dios. El avivamiento es que esté esa pasión por servir a Jesucristo, donde nada te detiene, iglesia, donde salimos a las calles para predicarle a otros, para que no se pierdan esta bendición. Y le dice, Acab subió, comió, bebió, y Elías hizo esto. Subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué dijo Leandro que tenemos que hacer? ¿Hablar con quién? ¿Cuántos tienen un Monte Carmelo en su casa? ¿Saben lo que es? Un lugar de oración. ¿Cuántos tienen un lugar de oración en su casa? Por favor, hágase un lugar de oración. La tía lo tenía en la cocinita, 1,5 por 1,5. Pero agarraba la banquetita y se arrodillaba ahí y ese era su monte. El tío tenía el suyo. Ahí usted entraba al living y estaba arrodilladito delante del sillón. Todos tenemos un lugar en casa, no sé dónde, pero haga como Elías. Qué convicción que tenía este hombre, ¿eh? Sabía quién era Dios, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es Dios? Y dijo a su criado, sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y le dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces viniste a la casa del Señor esperando una respuesta de Dios? ¿Cuántas veces viniste esperando que la mano de Dios se mueva sobre tu vida? ¿Sabe lo que quiere el número 7? La plenitud. No se canse de insistir en buscar la gloria de Dios, en buscar su presencia, en buscar su victoria, en buscar aquello que parece que usted no ve, porque le dice a la 7ª vez, yo veo una pequeñita nube, como la palma de la mano de un hombre que sube a lo lejos por el mar. Quizás usted solo está viendo el problema y la sequía en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo. Pero cuando hay fe y paciencia y usted va a la oración y le cree a la palabra como dijimos en este día, tendrá la certeza de que Dios va a traer la respuesta. Él le contesta, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia subiendo Acab vino hasta Israel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a... ¡Oh, santo! Iglesia, el Señor te está diciendo que la lluvia tardía se avecina y que Él quiere derramarla para que tu fruto crezca, que lo que un día se sembró en tu corazón, tú le puedas dar el crecimiento, Señor, pero que no se lo arrebate la enfermedad, ni el problema, ni la decepción, ni la desilusión, ni la angustia, ni la enfermedad, ni nombre que tenga la adversidad. Nada en este suelo de tierra, ni dentro tuyo, te puede apartar de creer lo que el Señor tiene preparado. Tú eres la iglesia. Cada uno de los que está en este lugar es la iglesia. Y se avecina un tiempo de avivamiento. Y yo lo declaro en este día porque le creo esta palabra. Porque dice el Señor que en los últimos tiempos estará
la apostasía, los que se van tras su propio conocimiento, en hombres y mujeres e instituciones que no predican la verdad de Dios, se apartan de la fe buscando emociones. Pero también la verdadera iglesia de Jesucristo dice que empieza a arder en el fuego del Espíritu Santo. Eso es el avivamiento. El Espíritu Santo quiere llegar con la lluvia tardía para regarte, para que esa semilla que un día fue depositada pueda crecer y dar fruto. No le permitas al enemigo que la arrebate. ¿Conoce la parábola del sembrador? Hay buena semilla que cae en tierra buena y hay otra que no. Los invito a ponerse de pie. Y escuche, iglesia, los tiempos no van a estar mejor. Escuche la advertencia del Espíritu Santo. Ahí afuera no va a estar mejor. Tu salvación no viene de que tengas mucho dinero. Tu salvación no viene de que tengas una estructura sólida en tu familia. Tu salvación no viene porque seas un hombre o una mujer muy inteligente, porque seas una profesional o un obrero que sabe de lo que hace. Tu salvación viene del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que necesita a la iglesia para darle renuevo, fortaleza, guía, consuelo. No hay otra manera. Necesita la lluvia de lo alto. Necesita que el Espíritu Santo, iglesia, no necesita muchas otras cosas. Palabra de Dios, presencia de Dios, verdad de Jesucristo y ponerla por obra. Haga como hizo Elías. ¿Cómo termina el versículo? ¿Cómo termina ese versículo? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Va de nuevo. ¿Cómo oró? ¿Está mal el silbido apacible? No. ¿Está mal la calma? No. ¿Está mal la quietud y el reposo? No. Pero a veces se levanta como el murmullo de muchas aguas. A veces el fervor y la pasión son necesarias en la obra de Dios. Este hombre oró fervientemente para que no lloviese y no llovió por 3 años y 6 meses. Pero el amor y la misericordia de Dios movieron a este hombre para que orara una vez más y el cielo diera su lluvia y la tierra produzca su fruto. En esta tarde vamos a orar para que la lluvia tardía llegue a este lugar, para que tu fruto dé aprovechamiento para otros. La iglesia es así. Se mueve en forma vertical porque Dios da la palabra y la orden, pero luego tiene que ser así. Hay que extender las estacas, hay que ensanchar las estacas, hay que contarle a otros que están entristecidos, enlutados, emprovecidos, en enfermedad, que hay un lugar. ¿A dónde los va a convidar usted? A la casa de Dios. Joven que estás alentando a otros jóvenes, ¿a dónde crees que tienen que ir esa juventud? A la casa de Dios. Mujeres que le están predicando, ¿a dónde le tienen que decir que vengan? A la casa de Dios. ¿Cuántos quieren de la lluvia tardía? Ya no solamente para ablandar su tierra, sino para producir el fruto. Los convido al altar. Y dice así esta alabanza.